a todas y a todos, mi nombre es Nayana Guerrero y el día de hoy estamos en otra tertulia washingtoniana que como ustedes saben estamos entrevistando a integrantes de la red UNAM DC, esta red que es una red de exalumnas y alumnos de la UNAM que viven en Washington DC, en Maryland y Virginia, que es la zona alrededor de Washington DC. Pues el día de hoy estamos con Díaz de León Sánchez, que es experto en cooperación judicial internacional en materia penal y civil, identificación y recuperación de bienes, combate a la corrupción y al lavado de dinero. Fue profesor adjunto en el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea de las asignaturas de Administración Pública Federal, Introducción al Derecho, Sociología y Derecho Ambiental. En la Administración Pública Federal Mexicana ocupó cargos de alta responsabilidad en la Procuraduría General de la República y la ahora Fiscalía General de la República en las áreas jurídica e internacional, donde participó de forma exitosa en investigaciones, litigios, trámites de procedimientos jurídicos internacionales y negociaciones bilaterales y multilaterales de alta complejidad. Es licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Derecho y Gobierno por la Universidad American University en Estados Unidos. Y además tiene una especialidad en Seguridad Nacional y Políticas Públicas por la Universidad George Mason University y cuenta con estudios en seguridad nacional de la Universidad de Virginia. Entonces, bueno, pues como se dan cuenta, tenemos aquí a un abogado súper interesante con gran trayectoria que es integrante de la red UNAM DC. Y bueno, pues Vicente, muchísimas gracias por estar aquí con todas y todos nosotros. Y bueno, pues primero cuéntanos cómo llegaste a la red UNAM DC. Bienvenido. Hola Nayana, gracias por invitarme a estar aquí. Me da mucho gusto poder compartir mis experiencias con toda la red. Eh, yo llegué aquí a DC en el 2012, a inicios del 2012, a trabajar a la embajada. Bueno, a la oficina en aquel momento era la Procuraduría General de la República. Tiene una oficina en la Embajada de México que formalmente se llama agregaduría legal. Así fue como llegué aquí a DC. Oye, y, o sea, así fue que llegaste de México a Washington. Pero, yo quisiera saber cómo fue que estando en Washington, porque 2012 ya estamos hablando de hace 11 años. Ah, Entonces, tres. sí, ya. Ya tiene, ya tiene un buen rato. Sí, sí, sí. No, mentira, 11 no. 2012 estamos en 2015. Estamos hablando de 13 años. Sí, Eh, ya este mes cumplo 13 años acá. Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, ¿cómo fue que te uniste a la red de la UNAM en Washington, D.C.? ¿Te uniste inmediatamente en cuanto llegaste? ¿Cómo te enteraste de la red UNAM en Washington, D.C.? ¿Cómo fue esto? El proyecto de la red UNAM, eh, si mal no recuerdo, es de 2016 o 2017. Yo ya estaba acá en DC trabajando en la entonces PGR en la embajada. Y fue cuando se inició el proyecto de crear esta red. Yo fui uno de los miembros originales, no fundadores, pero sí originales. Me uní en cuanto se abrió. Recuerdo que nos avisaron por correo preguntando quiénes éramos egresados del UNAM y si teníamos interés en formar parte de esta red de exalumnos de nuestra gloriosa universidad acá en DC. Y por supuesto que sí. Qué interesante. Sí, porque muchas veces cuando uno sale de México, pues justamente dices, bueno, a ver, ¿cómo puedo conocer gente que también viene o que conoce un poco como la misma universidad en la que estuve, que además también luego el mundo es muy chiquito y dices, ay, jamás pensé que esta persona resulta que está también viviendo por acá y todos los beneficios, o sea, todo como que se hace como una gran familia estando lejos de casa, ¿no? Creo que eso también siempre ayuda en estas redes, ¿no? Sí, incluso una anécdota un poco chistosa. Yo estaba un día, iba a salir del lunch, estaba esperando el elevador y se abre la puerta y me encuentro de frente a otro miembro de
de la red. Todavía no existía la red en ese momento, pero resulta que él estaba en la embajada también. Tenía poco de haber llegado. Yo no sabía que estaba ahí y él y yo éramos, o fuimos, mejor dicho, compañeros en la facultad en algunas clases. Y así fue como me enteré que estaba acá. Qué Y lo cosas, es de que frente. sí, es que el mundo es muy chiquito y siempre digo, y en Washington DC más, o sea, es impresionante Sí, cómo el mundo sí, es. y ya en las primeras reuniones de la red, pues ya te das cuenta que hay mucha gente aquí que, cuando menos que comparte algo contigo, tiene algo en común, que es haber estudiado en la UNAM. Sí, exacto. Es como muy, no sé, luego curiosas las coincidencias. Entonces, y bueno, y luego nos comentaste cómo fue que llegaste a Washington, o sea, de México a Washington por una cuestión laboral. Pero allá, o sea, ¿qué hacías? ¿Qué hacías como antes que te llevó para allá? ¿O qué es lo que hacías cuando estabas trabajando inicialmente que comentaste, ¿no? Que estabas trabajando en la embajada, pero ahí, ¿qué hacías? ¿En qué área estabas o de qué se trataba? Eh, Cuando llegué aquí a la embajada, a la PGR, entonces PGR, este, lo que hacía era asistencia jurídica mutua, se llama, que es cuando los países tienen un tratado, en este caso, como nosotros estamos en Washington y no tenemos oficina en Canadá, esta oficina en la embajada es concurrente con Canadá y Estados Unidos. De hecho, el nombre es agregaduría legal para los Estados Unidos y Canadá. Entonces, teníamos o tienen todavía cooperación, contacto con los departamentos de justicia, tanto en Estados Unidos como en Canadá, para diversas cuestiones penales y de procuración de justicia. Hacía extradiciones, de extradiciones lo hice 10 años para México y extradiciones de Estados Unidos a México y de Canadá a México. Y también asistencia jurídica, que es básicamente los países dentro del tratado, en este caso Estados Unidos y México, Canadá y México, se proporcionan asistencia legal, es decir, realizan algunas diligencias, como puede ser la toma de declaración de alguna persona o notificar algún documento legal, alguna persona que radica en Estados Unidos, u obtener documentación en Estados Unidos o en Canadá para que pueda ser utilizada en procesos penales en México, y en investigaciones. También mucho tiempo hice localización de fugitivos, localizábamos personas que tenían una orden de aprehensión en México y que se presumía que estaban en Estados Unidos o en Canadá. También, ¿no?, identificábamos y localizábamos bienes que podían ser o que se presumía eran producto de un delito cometido en México, pero que estaban en Estados Unidos. Bienes como casas, departamentos, terrenos, autos, alguna que otra aeronave, alguno que otro yate, cuentas bancarias, etcétera. Y todo esto con la asistencia de diversas agencias aquí en Estados Unidos, como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, pero también el FBI, los US Marshals, un poco la DEA, e Interpol aquí en Estados Unidos, Interpol Washington, también con ICE, con CBP y un poco más a nivel central con la patrulla fronteriza. En Canadá o con los canadienses,
Nuestro contacto es el Departamento de Justicia de Canadá, la Policía Real Montada y también Interpol en Ottawa. Pues, todo eso. Órale, no, pues sí, muy, Este, súper interesante o sea, obviamente, pues todas estas cuestiones, de procesos penales internacionales, de cómo, bueno, todos estos organismos, además también hay que entender que bueno, pues en Washington, justamente, pues Washington DC es la capital de Estados Unidos, es un lugar en donde, pues, es sumamente importante, pues, no solo, obviamente, a nivel país, sino también a nivel internacional, esas conexiones también y cómo estas relaciones también bilaterales y, bueno, trilaterales, pues, y cómo impacta pues, en todas estas cuestiones que muchas veces a simple vista, hay que ser expertos en la materia para poder, pues, conocer todos estos procesos. Que yo me pregunto como que, ¿qué te llevó a trabajar en estos temas? O sea, es como que, bueno, es sumamente interesante, pero ¿por qué trabajas en este ámbito? eh, me, la verdad es que en el 2011 me invitaron se abrió la oportunidad, me invitaron, yo no tenía en ese momento no tenía ninguna intención, ni siquiera me pasaba por la cabeza venir a trabajar a Washington y mucho menos quedarme a vivir aquí. Pero me invitaron en ese momento, en aquellos años, la PGR tenía varias oficinas en Estados Unidos, una agregaduría legal que es la que está aquí en Washington, que es la que se reúne con las autoridades centrales, es decir, con el Departamento de Justicia. Y las autoridades y las oficinas principales de los Marshalls y del FBI y de todas estas agencias de procuración de justicia y también con Interpol. Pero también teníamos cuatro agregadurías regionales en diversas ciudades en Estados Unidos. Había una en Los Ángeles, había una en San Diego, había otra en San Antonio y había otra en El Paso. Entonces, teníamos dividido por circunscripciones, es decir, por territorio Estados Unidos, este, pero las agregadoras regionales no llevaban una relación con las autoridades centrales, sino con las autoridades regionales, con ICE en los estados en los que estaban dentro de su circunscripción. Y había una oportunidad aquí en Washington y había otra oportunidad en Los Ángeles. Y por supuesto que mi primera reacción en aquel momento fue, por supuesto que voy a Los Ángeles. Este, Creía, por supuesto, mi primera intención fue me la voy a ir voy a trabajar, pero también me voy a pasar bien allá en Los Ángeles y Hollywood y la playa, etcétera. Pero ya pensándolo un poco El mejor, clima. el clima, exacto. Pero ya pensándolo un poco mejor, así que en la cuestión profesional y de desarrollo profesional, pues en Washington, como tú lo dijiste, es la capital de Estados Unidos. Es un actor regional e internacional muy importante y las relaciones son con las autoridades centrales, son con quien hacen toman las decisiones. Y es donde también veíamos las cuestiones legales internacionales. Porque en las otras agregadurías era un poco más operativo las funciones. Entonces, al final, decidí Washington, vine acá. Yo tenía pensado, como siempre, en la administración pública. Llegué en el último año de una administración, hubo elecciones, cambió la administración y yo pensé que iba a durar aquí 2 años. Este, 2, 3 años. Cuando vi que no iba a ser el caso, decidí hacer una especialidad.
Terminé una especialidad y dije, bueno, ya estoy aquí, voy a aprovechar para hacer una maestría, que lo hice. Y luego, que era mi jefe acá, lo promovieron en México. Y dije, bueno, pues me voy a quedar acá en Estados Unidos un poco para no trabajar y estudiar, disfrutar un poquito más. Y luego conocí a mi esposa y heme aquí, 13 años después, este, en Estados Unidos. ¿Por, por qué hacía lo que hacía en realidad? Es muy interesante. De entrada es una cuestión muy interesante. Mi trabajo, además de todo lo que ya dije que era, en lo que consistía, tiene la particularidad de que la gente que está acá eh, la hace de traductor, en el sentido de que el sistema legal estadounidense y el sistema legal mexicano son distintos. Tienen distintas figuras, tienen distintos procedimientos. Entonces, mi trabajo consistía en eh, estar empapado del sistema legal penal estadounidense y, por supuesto, del mexicano y traducirle de los fiscales en Estados Unidos nuestras figuras y a los fiscales nuestras figuras en México para que con eso, esa información y documentación, ellos pudieran actuar en nuestro nombre, en el nombre de México ante jueces y ante otras autoridades. Y también era traducirle a nuestros fiscales o ministerios públicos en aquel entonces en México qué era lo que se requería en Estados Unidos para satisfacer los requisitos legales y poder ir ante un juez. Entonces era un trabajo muy interesante. La otra cuestión, ya un poco personal y más romántica, es que uno no sabe, la verdad, en el día a día en México, cuánta gente depende eh, de acciones que se tienen que hacer en Estados Unidos para que ellos en México puedan recibir un poco de justicia o puedan continuar con sus casos y tener la oportunidad de recibir o de que se les imparta justicia. Estados Unidos tiene probablemente el 95% de los casos penales fuera de México están en Estados Unidos. Es un mundo de asuntos, es un mundo de procesos penales. Entonces, mi trabajo, por lo que yo continué tanto tiempo en esta área, es porque yo estaba seguro de que lo que yo hacía aquí en Estados Unidos le servía a alguien a México. Sin importar que fueran asuntos de mediáticos, de exgobernadores, de exfuncionarios públicos de alto nivel, porque cualquier persona tiene derecho a la justicia. Entonces, en el sentido romántico, por eso lo hacía. No, qué interesante, es que además es todo un área que, bueno, justo, ¿no? Comentas, ves ambas caras, o sea, ves cómo, como le comentaste, cómo se trata la justicia de un lado y cómo se trata también la justicia del otro, cómo se vinculan también una cosa con otra. Y también, bueno, te enteras o sea, de todas esas cosas que dices, me imagino, o sea, ¿qué esto? O sea, todo, wow, Claro, qué cosas. otra de las cosas que yo hacía era darle seguimiento a los procesos penales de las grandes personalidades que eran extraditados de México a Estados Unidos. De acuerdo. Este, Grandes personalidades que estaban en proceso penal aquí en DC, en Nueva York, en Chicago. Entonces, eso también era parte de esta traducción que tenía yo, que era mi trabajo, hacer informar a las oficinas centrales en México de el desarrollo de estos procesos penales, qué significaba
lo que sucedía en estos procesos penales. Muy interesante. No, y es que además también algo también como a recalcar es que, y creo que también hay, o sea, es importante como reflejar la importancia, estoy como que repitiendo, pero lo que quiero comentar es que tú eres alguien, eres un mexicano que conoce la realidad mexicana, ¿sabes? Y que conoce también la realidad en Estados Unidos. Entonces, ese bagaje cultural, bicultural, o sea, permite hacer ese vínculo entre A y B, ¿sabes? Como que lo vemos como, ay, sí, obvio. No, es que no es tan obvio, porque muchas veces si a una persona que no tiene como que este multiculturalidad, o sea, digamos, si conoce cómo se llevan a cabo los procesos en México en este caso y en Estados Unidos, y poder hacer ese vínculo, ese clic de entender ambas mentes, ¿sabes? Es muy complejo y además entender ambas realidades, ¿no? Como dices, creo que eso es algo sumamente, pues como enriquecedor, em, porque bueno, obviamente si le pones casos así de personalidades, como comentas, a alguien, ¿no? A un abogado que jamás igual, que conoce quizás ciertas cosas de México, pero jamás lo ha vivido realmente, no tendría la misma perspectiva que alguien como tú, ¿no? Que conoce ambos mundos. O sea, eso se me hace fascinante, como que el poder hablar, ahora sí que es como explicarlo, es como el poder hablar ambos idiomas, ¿sabes? O sea, pero no solo en cuanto a las palabras, sino en cuanto a las vivencias, sino en cuanto a, oye, este caso, el reflejo que tiene también social, mediático, y de ambas partes. O sea, creo que es fascinante lo que comentas. Y bueno, y ahora que saliste de la embajada y que sigues en lo que le llaman el DMV, que es la zona de Washington, Distrito de Maryland y Virginia, ¿en qué estás? Y bueno, cuéntanos un poquito en qué andas. Sí, yo salí hace ya casi, hace 3 años más o menos. Ahora lo que hago, yo tengo un socio en México, en la Ciudad de México, y que también estuvo muchos años en esta oficina y también en la parte internacional desde allá en México. Y hacemos mucho de lo que hacíamos en la fiscalía. Eh, u- Gran parte del más importante que hacemos es justamente esta traducción entre sistemas penales. Tenemos algunos clientes en México principalmente que es donde lo que hacemos es ayudarles a ahorrarse tiempo sobre todo en delitos de cuello blanco, fraudes, abuso de confianza, lavado de dinero, etcétera. Y nuestro trabajo con ellos consiste pues, en decir, nosotros analizamos el asunto y decir, bueno, esto es lo que tú necesitas presentarle o darle a la fiscalía para que la fiscalía pueda presentar una solicitud a los Estados Unidos, este, que sea, o que se le dé trámite inmediatamente, en lugar de presentar varias cosas y luego la fiscalía lo presenta en Estados Unidos y luego de Estados Unidos pide información y etcétera, etcétera, etcétera. Asesoramos a personas morales, asesoramos a personas físicas, en hacer esta traducción para que sus asuntos fluyan de manera mucho más, eficiente. También hacemos localización de personas, eh, justamente de este tipo de individuos requeridos en México o que se les busca por fraude o por algún otro delito acá en Estados Unidos. También hacemos la misma localización de bienes. Todo esto
para agilizar sus trámites penales en México y su trámite penal internacional con Estados Unidos. También asesoramos en la presentación de asuntos ante las autoridades de derechos humanos, en la OEA y en la Comisión. Este, y trabajamos en otro tipo de asuntos penales con diversos contactos que tenemos acá en diversas agencias, como la DEA, el FBI o los Marshalls o Interpol. Eh, Eso hago por un lado. Por otro lado, estoy asociado con una abogada migratoria en un despacho migratorio donde vemos asuntos que tienen que ver desde ajuste de estatus este, por familias, visas de trabajo, visas de negocios, este, mm, y también la parte migratoria que está relacionada con la parte penal. Gente que está acá en un proceso migratorio, que tiene una cuestión penal en México que hay que resolver o que hay que conseguir información, y entre otras cuestiones penales en México. Soy en el despacho, soy lo que le llaman Foreign Legal Advisor. Doy asesoría principalmente en la materia penal en México. Wow, qué interesante. No, pues es que justo, o sea, creo que justo comentaba como que, bueno, ahorita también por todas las cuestiones que están pasando a nivel internacional, bueno, entre México, Estados Unidos y Canadá, creo que es algo que se necesita muchísimo y bueno, y además tener este conocimiento que justo se puede materializar también de diferentes formas y además, bueno, con todo lo que toda la experiencia que tienes, además, bueno, las diferentes ubicaciones también, tanto México como Estados Unidos, es como muy, 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 muy importante. Pues voy a dejar igual tus datos en la descripción del episodio para quien quiera ponerse en contacto con Vicente Díaz de León. Y bueno, pues Vicente, qué increíble que formes parte de la red de la UNAM en Washington, D.C. Recuerden que si quieren conocer a todas y todos los integrantes, bueno, a la mayoría de los integrantes que están en la red de la UNAM en Washington, D.C., les invito a que, pues, bueno, le echen un ojo al sitio web que es redunamdc.com. Y Vicente, muchísimas gracias por compartir así que un poquito de ti a todas y todos los integrantes de la red y todas las personas que nos escuchen por allá. Encantado. Muchísimas gracias, Nayana, por la oportunidad. Es un gusto estar aquí. Bueno, pues nos vemos en la siguiente tertulia washingtoniana. Recuerden que tienen otras tertulias washingtonianas en donde entrevistamos a integrantes de la red de la UNAM en Washington, D.C., esta red de exalumnas y alumnos de estudiantes de la UNAM en el DMV. Nos vemos en la siguiente tertulia washingtoniana y que tengan un excelente día. Bye.